el hogar de la familia Tejeda Muñoz. Me comuniqué con ellos y me dijeron que le enviaran un saludo a toda la iglesia, que ellos están bien y esperan por nuestras oraciones siempre. Vamos a estar predicando bajo el tema Dios y usando el texto en el libro de Josué, capítulo 24, del verso 14 al 18. Leemos la palabra para la gloria y la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Dios es maravilloso. El libro de Josué abarca aproximadamente el siglo XIV antes de Jesucristo. Y este libro tiene como tema la conquista de Canaán. Y este libro registra el cruce del río por Israel para entrar en Canaán, la conquista y el establecimiento en Canaán de las 12 tribus. Este libro registra las batallas que tuvo el pueblo de Israel contra los amorreos, contra los fereceos, contra los cananeos, contra los heteos, contra los gergeseos, contra los heveos y contra los jebuseos. Y ante toda esa población diversa, Dios dio la victoria. Dios dio la victoria. Entonces, nosotros sabiendo esta historia del pueblo de Israel, donde Dios usó a un joven que vivió todo el pasaje, vivió la historia desde cuando estaban esclavizados en Egipto. Josué vivió todas las maravillas que Dios hizo en Egipto para sacar el pueblo de Israel de esclavitud. Pero Josué vivió todas las batallas, vivió el cruce del Jordán, vivió el cruce del mar en seco, vivió
cómo Dios derribó los ejércitos de Faraón y lo ahogó en el mar. Josué vivió las batallas en Jericó, como Sonia explicaba en el mensaje del viernes, cómo Dios organizó el pueblo para que a una sola voz, el último día de marcha, el pueblo gritara, adorara a Dios, tocara trompeta y las murallas de Jericó cayeran. A ese Dios nosotros le servimos. Qué privilegio al servirle al Dios Todopoderoso, al servirle al Dios que es de amor, que es placentero, que es cariñoso, pero que también es poder. Ese privilegio lo tenemos nosotros. Entonces, si tenemos el privilegio de servirle al Dios de poder y al Dios de amor, ¿a dónde iremos? Como le dijo Pedro a Jesús: Señor, ¿y a dónde iremos si solamente en ti hay palabra de vida eterna? Nosotros debemos de estar bien en conciencia a qué Dios nosotros le servimos. Josué tenía esa experiencia. Y en este texto que hemos leído, que es el recuento de Josué hacia su pueblo. Es un discurso de despedida, donde Josué reúne al pueblo y le da el discurso de despedida, relatando la historia del pueblo de Israel, de cuando Dios lo llamó hasta el momento que estaban. Toda la victoria obtenida, todos los milagros, todos los procesos de poder que Dios había hecho. Josué le hace ese relato. Y en el verso 15 dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué sabía el mensaje que estaba dando. Josué quería motivar al pueblo y quería, al momento de su partida, que el pueblo de Israel tuviera fresca todos los actos potentosos de Jehová Dios. Por eso él hace ese relato y por eso él tira ese compromiso. Escoge usted a quien servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios es fiel. Dios promete al pueblo de Israel que lo iba a llevar a una tierra donde lo iba a bendecir, donde fluía leche y miel. Y Dios lo llevó ahí, pero para llevarlo ahí tenía que darle enseñanza, tenía que darle raíces de fortaleza, para cuando vinieran los momentos difíciles, ellos tuvieran donde echar mano. Nosotros, como hijos de Dios, hermana Kirsi, nosotros tenemos que tener experiencia con Dios. Procurar experiencia nueva cada día, porque cada día se van a presentar momentos difíciles, o momentos de gloria, momentos de victoria. Que ninguno de los dos extremos nos cambie
en nuestra firmeza y creencia hacia Dios. Dios, en su inmensa fidelidad, le dio la victoria al pueblo de Israel ante los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos. Pero le dio la victoria contra los mismos problemas que surgían en el mismo pueblo de Israel. En el mismo pueblo de Dios muchas veces surgen problemas, pero la fidelidad de Dios es más grande que esos problemas y hace que el pueblo se una y marche hacia adelante en victoria. Por eso nosotros debemos de confiar cada día más en la fidelidad de Dios. No es que yo voy a estar firme porque me den o me hagan, me ayuden, no. Por encima de las dificultades, yo debo de confiar en la fidelidad de Dios y marchar hacia adelante, sin importar que haya o no haya problema. Porque vamos a estar firmes porque no haya problema, no. El pueblo de Israel vivió muchísimos momentos difíciles, pero se reponía y confiaban en la fidelidad de Dios. Y Dios se glorificaba. Dios pelea nuestras batallas. Momento difícil. Vivió un hermano nuestro ahí en África. Pero él clamaba a Dios y Dios le daba la victoria. Momento difícil le pasamos en la pandemia. Pero Dios nos dio la victoria. Momento difícil hemos pasado con problema interno. Y en todo, Dios nos ha dado la victoria porque Él pelea nuestras batallas. Las batallas del pueblo de Israel eran batallas que Dios le hacía entender al pueblo que el pueblo tenía que confiar en Él. Porque cuando el pueblo se creía muy poderoso e iba y ganaba, fácilmente pensaba que era por su poder y no porque Dios le había dado la victoria. Por eso nosotros en todo momento debemos de confiar que Dios nos va a dar la victoria en la batalla. La gloria y la honra es de Él. Y si no es así, el pueblo de Israel tuvo una experiencia de que cruza o tiene la batalla de Jericó y la siguiente batalla es la de Ai. Un pueblo pequeñito. No va muy todo el ejército, no va muy tanto soldados, vamos para allá. Pero había un anatema en medio del pueblo. Había uno que había hecho lo que no agradaba a Dios. Había tomado posesión de algunos lingotes de oro y lo había escondido en sus aposentos. Dios lo sabía, el pueblo no lo sabía, pero había ya una transgresión en el pueblo. Fueron a la batalla contra un pueblo pequeño y perdieron. Oye, ¿qué pasa? Entonces Dios habló. Óyeme, es que hay un transgresor en el medio del pueblo. Nosotros debemos de estar unidos. No importa lo que se presente, debemos estar unidos como iglesia, como familia, como persona. A los que nos rodean debemos estar unidos en santidad, en armonía. Y Dios es fiel. Él nos va a dar la batalla, sin importar lo difícil que sea el enemigo, sin importar lo numeroso que sea su ejército, sin importar la tecnología que tenga. Dios nos va a dar la batalla. Dios nos sostiene en nuestros momentos difíciles.
Yo estoy seguro, si echamos una mirada hacia atrás, vamos a recordar cuántos momentos difíciles hemos tenido. Y muchas veces superamos los momentos difíciles y no nos detenemos a darle la gloria y honra a Dios, que fue que libró esa batalla. Dios, en nuestros momentos difíciles, Él está con nosotros. Él quita los obstáculos. Él nos da la fuerza. Nos da el dominio. Nos da el control. Nos da la autoridad. Nos da la visión. Nos da la palabra. O nos da el dominio para callar. Lo que hay es que en medio de esos momentos difíciles, Él tiene el control. En los momentos difíciles de Israel, cuando Israel estaba esclavizado en Egipto, donde no tenían esperanza, porque estaban subyugados a un pueblo superior en cuanto a ejército, en cuanto a número, Dios le dio la victoria. Dios, en momentos de dificultad, se glorifica. Pero Él quiere que nosotros en esos momentos de dificultad confiemos en Él. Creamos en Él. Confiemos en sus promesas, que son fieles y verdaderas. Y Él se glorifica. No hay por qué estar teniendo temor, miedo, porque me pueden despedir del trabajo, o que tal vez la cosecha no se dé buena, o que tal vez el negocio no vaya bien. No, confiemos en Dios y hagamos el trabajo bien hecho y glorifiquemos a Dios en nuestras acciones, que Dios va a hacer el resto. Dios va a quitar los obstáculos y nos va a dar la victoria. Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios nos sostiene en nuestros momentos difíciles. Dios abre los graneros de los cielos en momentos de escasez. Dios abre los graneros de los cielos y envía la lluvia, envía la bendición espiritual y material, envía la confianza en medio de que me atacan, en medio de que hablan de mí, en medio de que se vislumbra problema. Dios abre los graneros de los cielos y envía ese sustento, envía con amor poder. Y nosotros, en medio de esa dificultad, glorifiquemos al Padre, glorifiquemos a Dios con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de mirar, de vestir, con nuestra forma de tratar a los demás. Glorifiquemos a Dios, porque Dios nunca nos deja solo, nunca nos desampara. Dios es un Dios de amor, un Dios de poder y un Dios que sabe todas las cosas. No hay cosa que se le escapen a Dios. Nosotros podemos decir, pero se me olvidó tal cosa. A Dios no se le olvida nada. Dios tiene todo el control. Dios tiene todo el poder. Y Dios es todo amor. No nos desesperemos porque llueva o no llueva. No nos desesperemos porque haga frío o calor. No nos desesperemos porque haya noticia que vienen tiempos difíciles, que vienen tiempos malos. No. Como decía un predicador, que si vienen tiempos difíciles
hermano Andrés Julio, el último saco de arroz se lo comen los hijos de Dios. O sea que para nosotros va a haber abundancia. Para nosotros en medio de problemas, en medio de guerra, en medio de dificultad, va a haber victoria. Porque Dios tiene todo el control en medio de enfermedad. Dios tiene la salud. Y la salud no siempre es que se sane el enfermo. La salud siempre es que se haga la voluntad de Dios. Oramos por un enfermo. Señor, te presentamos. Ahora mismo yo tengo una hermana que está muy delicada. Señor, te la presento. Afírmela en Jesucristo. Y si es tu voluntad, sánala. Porque la solución de ese problema es que se dé tu voluntad. La voluntad de Dios es la que nos conviene. Es la que nos da la victoria. Es la que nos da el triunfo. Por eso no podemos dudar. No podemos temer. No. Confiemos en Dios y marchemos hacia adelante siéndole fiel. Si le somos fiel, la victoria está sobre nosotros. Dios reclamaba que su pueblo fuera fiel. Cuando su pueblo era fiel, la victoria fluía sobre ellos. La abundancia, la paz, la armonía gobernaba sobre ellos. Entonces, nosotros tenemos que confiar en Dios y serle fiel a Dios cada día más. Si Dios es con nosotros, aleluya, entonces, hermano Rafaelito, ¿debemos de andar asustados? No. Si Dios es con nosotros, nadie contra nosotros. No importa que vengan ejércitos poderosos. No importa que vengan problemas grandes. Si Dios es con nosotros, nadie contra nosotros. Vamos a vivir la vida confiando en Dios. Vamos a actuar, vamos a proceder, vamos a hablar, vamos a tomar decisiones confiando en Dios. Porque al confiar en Dios vamos a glorificarle. En medio del tormento, en medio del huracán, vamos a confiar en Dios. Al confiar en Dios, la victoria está echada. Pero al confiar en Dios, yo voy a actuar bien. Porque no es verdad que si yo confío en Dios y voy a predicar a Dios, voy a testificar de Dios, voy a hacer lo contrario. Entonces, mentiroso yo. Y los mentirosos no entran. Los mentirosos no reciben la victoria, no reciben la bendición. Por eso cada día más el pueblo de Dios debe confiar en Dios. Debe de creer en Dios, debe de creer en las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Aunque haya momentos difíciles, no nos dobleguemos ante la dificultad. No. Sabiendo que Dios tiene el control. Sabiendo que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Entonces, en un momento de dificultad, Señor, gracias porque tú me vas a dar la victoria en este momento de dificultad. Señor, gracias porque tú abres los graneros de los cielos. Usted da la victoria. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Señor, ayúdanos a serte fiel. Que donde quiera que estemos, nuestra fidelidad traiga bendición a los demás. Empezando con mi casa. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, a medida que nosotros testifiquemos y donde quiera que estemos, hablemos la palabra de Dios, nos da bendición porque nos trae compromiso ante Dios, pero nos trae compromiso ante los demás. No podemos callar.
Al Dios verdadero debemos de predicarlo. Debemos, de donde quiera que estamos, decir a la persona: Dios es amor, Dios te ama, Dios tiene promesa para ti. En el momento de dificultad que te encuentras, Dios tiene promesa para ti. Dios quiere levantarte. Dios quiere proveer para tu vida. Pero debemos y deben de confiar en Dios. Debemos de confiar en Dios. Dios es un Dios de amor. El mundo existe todavía porque Dios es un Dios de amor. Dios espera para que más personas vengan a su redil y sean salvas. Y empiecen a disfrutar su amor, su bendición, su poder, sus maravillas. Dios perdona. Dios salva. Y Dios suple. Dios es un Dios que Él espera por nosotros para Él bendecirnos, hermana Melania. Él tiene sus bendiciones preparadas. Jesús, en el capítulo 14 del libro de Juan, dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Las moradas están preparadas. La bendición está. Ahora nosotros abracemos la bendición. Vamos a abrazar la bendición, vamos a disfrutarla, vamos a compartir la bendición, siéndole fiel a Dios. Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón y un Dios de misericordia. Acuérdense, toda la historia que pasó el pueblo de Israel, el relato que hizo Josué en su último discurso, en el capítulo 24, hizo un relato trayéndole a la memoria a su pueblo todo lo que Dios había hecho. Nosotros debemos hacerle fiel a Dios y tener en nuestra conciencia el relato que Dios hizo a través de su pueblo, pero el relato de nuestra propia vida. El relato de nuestra propia vida, cómo Dios se ha glorificado en nuestra vida, cómo Dios nos ha librado de la muerte, cómo Dios nos ha librado de grandes problemas y cómo Dios en medio de necesidad ha abierto los graneros de los cielos y nos ha dado su abundancia. Dios es un Dios de amor, un Dios de proceso. Un Dios que demanda que nosotros seamos fieles, porque su fidelidad siempre estará sobre nosotros. Sus promesas siempre estarán vigentes en nosotros. No debemos de temer.